nuestros abuelos y más antes no había acabado de derrotar el ejército libertador a los españoles y ya estaban matando a Sucre en Nariño. Y no acababa de finalizar esa guerra y ya se levantaban en armas los patriotas entre sí y empezaban sus guerras civiles. Y los que se llamaban generales en ese entonces pasaron a ser los grandes hacendados y a construir sus propios ejércitos con los peones, a los que subordinaban en sus haciendas de mayoría de etnias indígenas y mestizas y negras. Y así le enseñaron a matar a los colombianos, encadenados a la pata de un caballo, un general contra otro general simplemente para quedarse con las tierras del otro. Y pasaron 1, 2, 5 guerras civiles, 10 guerras civiles y contamos más de 40 guerras civiles. Cada vez que había un pacto para finalizar una guerra, comenzaba de nuevo la otra. Y esa es la historia de Colombia. Una historia de Colombia en la que por lo mismo no podemos decir con exactitud que hemos construido colectivamente una nación. Nos hemos juntado en un territorio y al juntarnos pareciera que no pudiéramos convivir. No hemos podido construir una nación. Hemos sido incapaces. Y esa desconfianza histórica traída al presente bien nos puede interrogar sobre y la guerra que termina con la FARC y el hecho que termine es la paz, o va a comenzar una nueva guerra como durante 2 siglos en el pasado ha sucedido. Si ustedes miran con atención los desarrollos de lo que ocurre en estos meses en Colombia, van encontrando las evidencias de que pareciera que una nueva oleada de violencia creciera. Que el problema no estaba simplemente en la FARC, que dejado de existir como organismo armado guerrillero, la violencia continúa. Matan líderes sociales, van 20 líderes de la restitución de tierras en el Urabá asesinados, crecen los cuerpos armados, les ponen los nombres que ustedes quieran ponerle, da lo mismo. El narcotráfico se empodera del país y de la política y los muertos pululan por doquier. ¿Dónde estaba la paz? ¿Qué le va a pasar al Urabá dentro de 2, 3 años? Por poner solo una fecha. Si había una esperanza de paz en que al dejar la FARC, las armas, como las ha dejado parcialmente, digamos, el Urabá iba a entrar en una era de paz. ¿Podemos hoy afirmar realmente que el Urabá ha entrado en una era de paz? No existe ya la guerrilla en el Urabá, que yo sepa. La más grande que hubo, poderosa, hace muchos años, se llamaba el Ejército Popular de Liberación. Dejó las armas hace tiempo, hace 30 años, con nosotros. Y después la FARC se empoderó. Y hasta hubo guerras entre el EPL y la FARC. La chinita es un ejemplo de ello. Y la FARC se ha acabado como guerrilla. Y sin embargo, acabadas las 2 más grandes guerrillas que han existido en este territorio, el Urabá antioqueño, podemos decir que tenemos hoy la paz. Y yo pienso que alguna gente votó por el no por esto, por desconfianza, por la sabiduría histórica. Y que este tipo de desconfianza no solamente están aquí en sus evidencias, en sus hechos que van ocurriendo, sino que están en todo Colombia. Y entonces la gran pregunta que tenemos que hacer es en estas elecciones, donde los pueblos deciden su futuro. Porque ocurra lo que ocurra en una elección,
nadie puede dejar de pensar que es ahí donde se deciden los futuros, para bien o para mal. Utilizando esta lección que viene ya, estamos en ella, ¿cómo podemos definir los caminos de una verdadera era de paz? Porque hay que colocarse los objetivos grandes. Si hay esa desconfianza, si sabemos que detrás de una guerra siguen otras y otras en la historia de Colombia, que ya están apareciendo los indicios de la nueva guerra, de las nuevas violencias, que yo llamo las violencias del siglo XXI. No hay diferencia ya entre los cuerpos armados que viven de la cocaína y los cuerpos armados que en el Medio Oriente viven y se arman y luchan por el petróleo. Son del mismo tipo, de la misma barbarie, del mismo contexto histórico. En el Medio Oriente ustedes no ven sino destrucción por la televisión. Pues ese mismo hecho de violencia que hay en el Medio Oriente, bandas armadas viviendo de la riqueza del petróleo, con banderas diferentes que incluso auscultan motivos religiosos, es la misma que tenemos en Colombia, solo que con menos motivos religiosos. En vez de petróleo, cocaína. Pero perfectamente en Colombia también puede ser cocaína, petróleo y carbón. La lucha armada por las regalías, que ya ustedes ven en el Cesar, en la Guajira, en el Piedemonte Llanero, la misma clase política que por una parte hace leyes de día en el Congreso de la República vestidos de corbata y de un buen paño inglés, y por la noche se reúnen con el narco, hacen la lista de los que van a morir al otro día y ordena el asesinato con un solo propósito: robarse las regalías del petróleo y del carbón en Colombia, con sus facciones políticas, legales, a las cuales sí no les prohíben hacer manifestaciones, a pesar de que saben que se financian con muchísimo billete en efectivo. Las fuerzas de Vargas Lleras y las fuerzas de Uribe. Fuerzas que se van a juntar más adelante, cuando sientan que somos mayoría. La propuesta de la colonia humana es esta entonces. Nosotros estamos convencidos, creemos que es necesario iniciar en Colombia una era de paz. Una era de paz no es por una década, no es por 4 años. Una era de paz es que generaciones hacia adelante, incluida la nuestra, se dejen de matar entre sí. Que generaciones en adelante, durante un largo tiempo, olviden completamente lo que significa la palabra guerra, la palabra terror, la palabra genocidio, la palabra fratricidio. Que esto que nosotros hemos vivido todos de una u otra manera y nos ha marcado como sociedad, sea un eco lejano de la historia del pasado, cuando nuestros nietos se encuentren en las escuelas, en los colegios, allá en el futuro, y recuerden estos tiempos a partir solamente de las páginas de la historia que leen, porque ellos ya no saben qué significa ni qué significaba para Colombia el que nos matáramos los unos a los otros. Ellos olviden completamente esa técnica pavorosa de matarse los unos a los otros con la mayor sevicia y el mayor terror. Eso es una era de paz. Una era de paz significa que los nietos del señor del alemán, como se llame, o quiénes más eran los que había aquí, todos, que los nietos del señor Mancuso, que los nietos del señor Uribe,
que los nietos nuestros puedan jugar fútbol en las calles, puedan estudiar en el mismo colegio, puedan ponerse a hablar no sobre cómo se controlaban las rutas del narcotráfico, se agredía físicamente y se eliminaba la oposición, sino cómo se puede construir las nuevas fórmulas, la matemática, las nuevas tecnologías, o cómo la economía colombiana puede entrar de lleno en los terrenos de la economía del siglo XXI, conversaciones completamente diferentes a las propias de la violencia. En ese momento, cuando esos nietos de toda esa gente se encuentren para hablar de matemáticas o de poesía o de arte, y no de drones y de fusiles y de asaltos nocturnos a la población civil para masacrarla y descuartizarla, en ese momento podemos decir que construimos una era de paz. Pero la responsabilidad es hoy para nosotros. ¿Cómo en los próximos 4 años, en el país que vivimos, en el momento en que nos tocó la vida, podemos sentar los pilares de esa era de paz? Esa es la Colombia humana, ese es su propósito. La Colombia humana no viene aquí a decirles que va a construir el socialismo. Así nos asignen ese epíteto. Socialismo es una discusión bastante aguda en el mundo de hoy. Lo cierto es que por lo menos el socialismo soviético se acabó en 1993. Y ese no es nuestro problema. No nos interesa ni por nostalgia de la historia, ni por nada, ni porque ni siquiera en esa época creímos en eso. Que lo que se trata es de construir en la Colombia de los próximos 4 años una sociedad al estilo del socialismo soviético. Entonces allá la Universidad del Minuto de Dios va a ser expropiada y el estanquillo Uracho y ese es un político y privando y residencias y los jinetes y la Diana van a ser expropiadas, los señores. Ese no es el problema de la Colombia. Su agua. Para eso no vinimos y eso no nos interesa. ¿Y para qué serviría? ¿Qué sentido tendría? No, la Colombia humana no está en ese camino, muchísimo menos. La Colombia humana está en el camino de ver cómo nos parecemos a Venezuela. Colombia ya se parece a Venezuela. Que el señor Maduro prohíbe las manifestaciones de la oposición. ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿De dónde es? Esa agua, ¿de dónde es? ¿Cuál es la diferencia entre el señor Fico Gutiérrez y el señor Maduro? Son lo mismo. El mismo capricho del poder, la misma tesis que no admite la diferencia política, el mismo criterio que piensa es uniformar a las sociedades. Allá la quieren uniformar de rojo. Los señores de la clase política tradicional antioqueña, corruptos, quieren uniformar a la sociedad antioqueña de negro. Y que nadie piense diferente a ellos. Por eso prohibieron la manifestación de ayer. Que el señor Maduro hizo poner preso al señor López, ¿cómo se llama López? Leopoldo López, y le quitó sus derechos políticos a partir de una decisión del Contralor de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Acaso no hicieron eso mismo con Petro? ¿Acaso no fue un Contralor de Bogotá, ficha del señor Germán Vargas, el que pagó a Petro por $100 millones? Y ahora dicen que tengo con qué pagar 300. Habla con José. Como si el embargo no operara. ¿Seguro? Y no fue el procurador el que nos destituyó, y ninguno de los dos es una autoridad judicial. Y por tanto, ese elemento que le permite a un funcionario administrativo del gobierno quitarle los derechos políticos a un ciudadano colombiano
o venezolanos como el señor López, no es exactamente lo mismo que hicieron con nosotros aquí en Colombia. ¿Cuál es la diferencia? Que allá manipulan la justicia. Y aquí no hemos visto que el señor Germán Vargas Lleras puso el fiscal general de la Nación, amigo de Luis Carlos Sarmiento y del mismo, para garantizar su propia impunidad. ¿Acaso el escándalo del llamado cartel de la toga no es en realidad la manera como el que se pretendía volver presidente de Colombia por derecho divino y por herencia y por linaje, Vargas Lleras, no estaba cambiando los magistrados para poner las mayorías de las Cortes de Justicia a su favor? Y fue por eso que archivaron el proceso de sus propios vínculos con el paramilitarismo colombiano. ¿Cuál es la diferencia? Pero no, la economía. Es que aquí tenemos una economía de iniciativa privada. Venezuela depende de la exportación del petróleo y del carbón, del petróleo. Desde hace décadas, pero Maduro profundizó el tema. ¿Y Colombia de qué depende? De exportar carbón y petróleo. Y en el lugar de Venezuela, por estar exportando exclusivamente petróleo, que se produce lo que llaman los economistas la enfermedad holandesa, es decir, el alto costo de las ramas productivas que no son el petróleo, sino que son la agricultura y la industria. Y se van destruyendo porque entonces terminan importando de manera más barata todo lo que se produce o se producían alimentos, todo con lo que se alimentan, todas las chucherías industriales que consumen. Y es por eso que cuando baja el precio del petróleo no tienen cómo comprar los alimentos. ¿Acaso eso mismo que pasa en Venezuela no está pasando hoy en Colombia? Aún en una región tan rica en tierra fértil como el Urabá, cojan la bandeja del corrientazo, allá donde Diana de pronto. Aquí debe haber. Y miren qué se produce en el Urabá. ¿Y qué se come importado dentro del plato de comida que comemos? Y encontrarán que aún en un sitio de tierras fértiles y agricultores como existe en el Urabá, aún, buena parte de lo que comemos es importado. El arroz, el maíz, que venden por ahí, en los graneros, el frijol, la lenteja, obviamente los aceites. No comemos no solo de banana, vive el hombre, ni de plátano, aunque eso sí se cultiva en el Urabá. Pues en el marco de toda Colombia ya estamos importando 13 millones de toneladas de alimentos que perfectamente hubieran podido ser producidas por el campesinado colombiano en sus tierras, y que solo porque salen más baratas, porque precisamente se revalúa el peso por estar explotando y exportando casi exclusivamente carbón y petróleo, usando nuestra agua para eso. Es que entonces nos sale más barato comprarnos el maíz de Canadá y las papas del Canadá y todos los curtiembres y las motos y los carros y los productos industriales y la ropa. Yo creo que esta camisa que es de algodón ya no se hace en Colombia. Si uno va y se fija, o las camisetas, miren ustedes bien, las marquillas, y de pronto le aparece que es Made in China. Y nos estamos comprando las cosas que no hacemos nosotros. ¿Y eso qué significa económicamente? Eso significa que no hay puestos de trabajo en Colombia. Muchos dólares llegan fácil de la cocaína, del carbón, del petróleo. La politiquería se pelea por todos esos dineros, tanto los de la cocaína como los del carbón y como los del petróleo. Pero la mayoría del pueblo no tiene puesto de trabajo. La mayoría del pueblo tiene que crear
quedarse en estas esquinas viendo ver cómo vende chitos y colombinas y papa frita importada. Vale, vale, ya voy por allá. Aquí la mayoría del pueblo. La mayoría del pueblo tiene que rebuscársela. La mayoría del pueblo tiene que poner un negocito ahí de un salón de belleza y en la otra esquina hay otro salón de belleza y en la otra otro. Entonces no hay tanta gente, no hay tanta mujer y hombre que pueda llenar el negocio. La mayoría del pueblo tiene que subirse sobre una moto y crear una cosa que llaman única en el mundo. Creadores, inventores, nosotros, el mototaxismo. Y el mototaxismo termina en que un pobre se sube atrás. Ustedes han visto alguna vez un dueño de las bananeras subido el pasajero en una mototaxi. El pobre se sube en la mototaxi y le pasa un billete bien arrugado y ahí va circulando el mismo billete del pobre. Vientos de pobreza. Nos han condenado a la pobreza. Y entonces cuando se habla de una era de paz, serio, es decir, de acabar la violencia, no tendríamos que decirlo con franqueza, a riesgo, porque es arriesgado, es que tenemos que hacer unas reformas sociales de verdad que permitan la convivencia de los colombianos. ¿No será que esa ausencia de la paz como una era, no simplemente constante en nuestra historia? ¿No será que esa incapacidad de construir una nación que pueda convivir no es más sino la expresión de una especie de dejación de las oportunidades para la mayoría del pueblo? ¿No será acaso la expresión de una inmensa desigualdad social que padecemos? ¿No será que no construimos nación porque somos desiguales profundamente? ¿No será que no hemos podido encontrar los momentos históricos de la paz simplemente porque somos desiguales socialmente? ¿No será que esa existencia del narcotráfico que cabalga por las calles, por las playas, por los territorios de Colombia, no debe su existencia exclusivamente a la desigualdad que padecemos? ¿No habrá en la desigualdad social colombiana una causa de los verdaderos problemas nacionales y de la existencia permanente del fratricidio? ¿Qué tipo de desigualdad social deberían publicarlo? Esa debería ser su obligación, porque resulta ser que los economistas sí lo han dicho. Colombia es la tercera sociedad más desigual socialmente del planeta Tierra, de toda la humanidad. La tercera solo nos supera una pequeña sociedad en habitantes que se llama Haití, y otra pequeña sociedad en habitantes en un desierto que se llama Angola. Angola, allá del África, de la historia negra, mi hermano, como decía el nombre de la gloria. Y Haití también, de la historia negra, porque Haití fue que trajeron los pueblos afros a la fuerza, esclavizados, hablando francés por toda la América. Es decir, las sociedades más desiguales que Colombia, Haití y Angola son el producto de la esclavitud, no de la democracia. De allá sacaron pueblos, de aquí llegaron. Y entonces, esa desigualdad social, que es la tercera más alta del mundo, el volumen de población es la más alta del mundo. Si vamos al mundo rural, es la más alta del mundo. No es la causa de nuestros problemas. Es que es normal una sociedad desigual así de bárbara, de una distancia tan enorme entre patrimonios, ingresos, saberes,
entre una minoría tan pequeña habitando en Bogotá o en Madrid o en Miami y una inmensa mayoría de la población sin las condiciones para trabajar, excluida completamente de las energías, de la salud física, de los saberes generalizados, de la tierra, del agua, del crédito. No están ahí las claves de la paz. Y en cierta forma esa desconfianza de la gente que votó no, alguna, que si se lee los acuerdos de la FARC, ahí no está nada de esto. Ahí no encuentran ustedes quizás algunas menciones lejanas. Pero ese acuerdo no trata más sino del tránsito de unos guerrilleros hacia la vida civil, punto. Fundamentalmente. Que hay que hacerlo. Porque malo sería negarlo. Es decir, que la gente pueda dejar las armas. Entre más armas se dejen en Colombia, mejor. Pero indudablemente ahí no se habla de esto, de cómo se disminuye esa bárbara y salvaje desigualdad social. Mire, la desigualdad social hoy de Colombia es la misma que tenía Sudáfrica, ya la rebajaron. En los tiempos del apartheid, cuando una minoría blanca dueña del poder y de las armas excluyó de todo a la mayoría negra de Sudáfrica, que fue por eso por lo cual Nelson Mandela se levantó en armas y fue puesto preso, y durante 30 años duró allí para construir algo parecido a lo que estamos pensando hoy, una era de paz para Sudáfrica en medio de esa profunda desigualdad social. Mandela lo que propuso fue que el poder político pasaba a los negros y a las negras. Si no, no había paz. Y los blancos aceptaron con tal de mantener sus riquezas. Cualquiera que sea la solución y la crítica que se diga de eso, hoy Sudáfrica es más igualitaria que Colombia. Entonces, ¿por qué no avanzamos en el tema que propuso Mandela? Que el poder político debe pertenecer genuinamente a las mayorías de Colombia, a las mujeres, a los trabajadores, a las juventudes populares, al campesinado que le quitaron todos sus derechos. Claro que sí, esa es la Colombia humana. Para eso está la Colombia humana aquí. Pero en concreto, ¿cómo en los próximos 4 años un gobernante como Petro puede construir los pilares que permitan hacia adelante una era de paz? Tiene que hablar de tierras, porque la mayor desigualdad de Colombia está en la tierra y el agua. Y ustedes miren aquí hacia afuera del casco urbano, si van hacia Aparcador, latifundios improductivos. Si van hacia Montería, latifundios improductivos. El Urabá no es del banano, equivocación, que no es improductivo. A pesar de su brillo y de la extensión y de los miles de trabajadores, que precisamente son decenas de miles de trabajadores, porque es el uso productivo de la tierra en la forma de la gran plantación exportadora, que ya no da para más, porque el mundo no vive de banano. Ya lo que se come la gente en el mundo de banano es lo que se come, lo abesan, no van a haber más extensiones de banano diferentes a las existentes. Y eso le da puestos de trabajo, sí, a unas decenas de miles de familias, pero el resto no. Entonces, ¿de qué va a vivir el Urabá? Si es que el Urabá no es exclusivamente ni el banano,
ni las decenas de miles de familias que viven alrededor del banano, a pesar de que sea importante el número. La verdadera realidad del Urabá es que la mayor parte de su tierra no produce ni una mata de yuca, a pesar de que son las de las tierras más fértiles de Colombia. Tienes algo de piña, mucho plátano, mucho banano, peca, algo de cacao, pero el resto son latifundios improductivos. Y esos latifundios improductivos no solamente llegan a Montería, sino que pasan de Montería y llegan hasta los Montes de María, con excepción de algo en Cereté y María la Baja, en Palma Africana. Y de ahí siguen hasta Cartagena y cubren casi todo el Bolívar y cubren casi todo el Atlántico. Y cuando llegas al Magdalena, pero ahí sí que se ven latifundios todavía más grandes, improductivos. Y cuando llegas al Cesar empiezas a darte cuenta que en el Cesar ni siquiera hay algodón, solo latifundios improductivos que se van transformando en desierto, porque el agua de esas regiones ya en el extremo norte del Caribe está siendo usada para sacar a chorro limpio, a presión, el carbón, del cual vive la clase política tradicional de Colombia. Por eso, más al norte, mueren los niños guayú de sed y de hambre. Y en toda esta extensión de tierras fértiles que parte de Turbo hacia allá, yo no miro a Medellín, yo no miro a Bogotá, no entiendo cómo los pueblos de la costa migran hacia Medellín y hacia Bogotá. Ese es un ancestro feudal, porque hay que mirar hacia más allá del mar, hacia el mar, y el mar es el Caribe, el que tenemos aquí, y el Caribe es una región de tierras fértiles al lado del mar. No ocurre mucho en el mundo. Y una región de tierras fértiles por millones de hectáreas al lado del mar, en manos de unos latifundistas completamente improductivos, que es lo que aleja a la mayor parte de la población rural del trabajo, pero también, ojo, aleja a las ciudades del desarrollo industrial, porque solo se puede desarrollar la industria a partir de la modernización de la agricultura. Este es un ABC de los pueblos del mundo. Igual que la Biblia nos enseñó que solo se puede conseguir el pan a través del sudor de la frente, es decir, que la riqueza solo nace del trabajo. Igual la experiencia de los pueblos contemporáneos, coreanos, chinos, japoneses, europeos, norteamericanos, canadienses, gringos, ha enseñado que solo sus procesos de industrialización fueron posibles porque modernizaron su agricultura. Y modernizar su agricultura es que hasta el último centímetro cuadrado de tierra fértil produce alimentos. Ustedes no ven en Estados Unidos, no ven en Alemania, no ven en Inglaterra, no ven en Francia, no ven en la Polonia lejana, no ven en Rusia, no ven en Japón, así sea pequeñísimo, no ven en Corea del Sur, no ven en China, que la tierra fértil la dejen abandonada en manos de unos señores que no se atreven a cultivar ni siquiera una mata de maíz, que solo la usan para pasear las reinas de belleza que se acuestan esa noche, que van más reinas de belleza a la hacienda que las vacas que tienen guardadas, con la excusa de decirse que son ganaderos, porque no son ganaderos. La mayor parte de la ganadería en Colombia es de pequeños y medianos ganaderos. Ellos son latifundistas, improductivos, sobre tierras fértiles. Y coger la tierra fértil para negarle la producción de alimentos es un crimen contra la humanidad. El vocero político de ese mundo de latifundistas, que aquí uno de los más grandes se llama William Vélez Sierra,
el mismo que tenía el aseo privado en la ciudad de Bogotá y la electrificación de Antioquia, amiguísimo de Álvaro, pero el vocero político del latifundismo productivo de Colombia se llama Álvaro Uribe Vélez. Me tocó decirle a la juventud de Medellín ayer anoche, oiga, si el renacer de Medellín es la industria, en términos del siglo XXI, energía limpia, redes, saberes intensivos, ¿cómo la misma población de Medellín apoya precisamente al que impide la industrialización de Medellín? Porque la industrialización de Medellín solo es posible si se acaba el latifundio improductivo. Eso lo decía un señor empresario riquísimo que nunca me apoyó, el señor Hernán Echavarría Olaza, paisa de la pura cepa, que murió hace poco. Pero tenía toda la razón. Él demostró a partir de su sapiencia económica que el impulso industrial de Medellín había cesado en el momento en que los industriales de Medellín prefirieron quedarse con las tierras fértiles de Colombia, que después profundizó el narcotráfico del cartel de fábrica, y que después se volvió esta realidad dramática de ejércitos privados del narcotráfico asolando los territorios y quedándose con la tierra después de desplazar 6 millones de campesinos. Pues eso que apoya a la ciudadanía de Medellín en una mayoría, no toda, es precisamente lo que impide la industrialización de Medellín. Están levantando una piedra y dejándosela caer sobre los mismos pies, solo por las burbujas informativas que su prensa no le deja ver, y algo de cultura que cierra, como entre montañas, la visión y la enceguece. Porque el pueblo que más debería estar apoyando hoy, precisamente porque depende de una industrialización, el final del latifundio improductivo de Colombia es el pueblo de Medellín. Y yo tengo que venir aquí ahora a reconocer otra vez esa tesis. El Urabá puede cambiar desde la perspectiva de una era de paz si el latifundio improductivo del Urabá deja de existir. Y el camino que nosotros hemos propuesto, porque hablemos de palabras castistas, es el latifundio existe por el narcotráfico. Porque la tierra en Colombia, en lugar de ser un instrumento de la producción de alimentos, generando millones de puestos de trabajo, ingresos para un buen vivir, industrialización de las ciudades, lo que ha generado es que la tierra es la caja de ahorros de lavado de activos del narcotráfico en Colombia. Por eso la tienen ahí quietita, por eso no siembran una mata de maíz, por eso solo sirve para las visitas nocturnas de las reinas de belleza de Colombia, por eso solo es pasto para los ejércitos privados del narcotráfico, de donde salen las motosierras para masacrar al pueblo. De ahí salen los billetes para elegir los senadores, de ahí salen las leyes y de ahí se imponen los presidentes. Esa no es la era de paz. La era de paz implica un gobierno que sea capaz de ponerle el más alto impuesto a las tierras que siendo fértiles están en manos del latifundismo improductivo. Y eso no se llama expropiación, ni muchísimo menos la campaña perversa del Centro Democrático con algunos de sus voceros religiosos que dicen que entonces, como yo dije que había que acabar el latifundio improductivo, eso significa que el estampillo de Urachó se expropia, o el señor Minuto, o el señor Residencia Los Jiménez, que me imagino es un hotel bien ubicado aquí en Turco. No, eso no son latifundios improductivos.
negocio con él, tratando de sobrevivir a partir de su trabajo, que se llama ganarse el pan con el sudor de la frente. El latifundista y productivo es un testaferro que no trabaja y que tiene esa tierra maravilla. Y aún así yo no se los voy a quitar, no señores. Simplemente le vamos a poner el impuesto que toca, el máximo que hoy la ley permite. Que les cueste trabajo tener esa tierra, que les sea costoso, porque si les es costoso, entonces van a salir a venderla. Y si salen a venderla, el precio por hectárea se baja. Y si el precio por hectárea se baja, que sería un gran beneficio para Colombia, el Estado de la Colombia van a comprar esa tierra para repartirse al campesinado que cultiva hoja de coca ya arrinconados en las serranías de Avipe, San Jerónimo y Ayapel, porque allá arrinconaron el campesinado en tierras no fértiles precisamente para quedarse con esos latifundios. Al campesinado desplazado que aún quiere retornar la restitución de tierras, y al campesinado que aún sobrevive allí como jornaleros, que saben cómo se cultiva la tierra, y si no lo saben, necesitan de la ayuda del Estado, del crédito público, del agua, para que Colombia se vuelva una reserva y un granero fundamental de la alimentación y pueda iniciar su proceso de industrialización. Imagínense Urabá o Turbo si el latifundio improductivo deja de existir, si esas tierras que ustedes ven como pastizales y de vez en cuando una vaca flaca por ahí, y ahí llevan, son más las reinas de belleza que llevan allí que las vacas que hay en la hacienda. Si eso se llena de granjeros, eso ya no se llamarían campesinos, el campesino es el pobre, pero el campesino cuando tiene más tierra, más posibilidades, se vuelve un granjero. Y entonces su casa no tiene por qué envidiarle a una casa del pueblo, y sus hijos pueden ir a estudiar en la universidad, y tiene una camioneta y así les envidia a otros. Ese es el campesino que se volvió un granjero Colombia. Que el campesinado puede decir en Colombia es que mis hijos pueden ir con mis ingresos a la universidad. Ese día será la era de paz en Colombia. Porque es abrir, y en esto tiene que ver eso de la era de la paz, es abrir las condiciones que le permitan a la gente trabajar. Por eso no estoy hablando de un socialismo soviético, ni muchísimo menos de una sociedad venezolana acostumbrada a exportar su único bien público, el petróleo, que entre otros también se lo roban. Eso no tiene que ver con lo que hablamos. Aquí con lo que hablamos es reconocer la historia propia de Colombia, porque todos nosotros somos hijos de labriegos. Somos de un mundo cultural que fue nacido en medio del trabajo, en medio de la resistencia, en medio de la iniciativa personal, demasiado individual para mi gusto. Somos resistentes. Y a pesar de todo, por eso mismo, sobrevivientes. Sobrevivimos ¿cómo? Rebuscándonos en el trabajo. Las migajas que quedan por allí para poder sobrevivir. Si repartimos tierras, entonces tenemos una cultura de agricultores que ya existe, unas maneras de producir alimentos que ya existen, que hay que innovar, sí, hacia adelante, sí, unas posibilidades de industrialización. El agua no será del improductivo o del que es multinacional y saca el petróleo y el carbón. El agua tendrá entonces otra prioridad en su uso. Aquí dice que no hay agua. La primera prioridad es el agua potable, porque es con el agua potable, de verdad potable, como podemos disminuir la desnutrición infantil, la mortalidad por desnutrición
educación infantil en Colombia. Y la segunda prioridad del agua es producir alimentos para la gente, para los carros, y tanto los de aquí como los de allá. Es más, si ustedes usan la tierra fértil del Caribe todo, desde aquí, y le pasan un ferrocarril desde las bocas del río Atraco hasta llegar a Paraguachón, allá a la frontera con Venezuela, pasando por todas las ciudades más importantes del Caribe, lo cual vuelve una tontería que ustedes piensen en Medellín o en Bogotá. Los pone a pensar en el mundo, no solo el vecino. ¿Acaso el vecino no necesita alimentos? Aquí están los alimentos que podríamos venderle y tendríamos la capacidad de negociarlos con quien gobierne el país vecino, que en el tiempo variará, que nos van a pagar en moneda virtual o en un dólar que es medio chico, ¿no? En pesos, en una moneda que sirva para convertirla en pesos, para que sirva que los ingresos de quienes producen esos alimentos, que sirven tanto para Colombia como para la hoy hambrienta Venezuela, se conviertan en un mejor vivir de nuestro pueblo agrario, de nuestro pueblo rural, de nuestro campesinado, incluido el campesinado de Urabá. Y claro, Urabá estaría cruzado por unos barcos que sacan bananos hacia Europa, que no les vamos a impedir eso. Señores bananeros, no les voy a expropiar ni un centímetro cuadrado de finca bananeras. Eso no es nuestro interés. El banano es productivo, es un alimento, está bien que se venda en el mundo, da un poco de puestos de trabajo, quizás se está generando a partir de la plantación anacrónica la desigualdad social, pero es mucho mejor que se exporte banano de esas haciendas a las haciendas improductivas de tierras fértiles que tiene el señor Venezuela, que no producen un solo puesto de trabajo. Y una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Por tanto, Urabá puede ser diverso productivamente. Puede tener la teca, sí señores, pero me interesaría que la teca no salga exportada en troncos, sino que se pueda producir la industria de la madera aquí en Urabá. A veces se necesitan saberes. Les pongo un trabajo allá en Google, como dice Fajardo, que en Google, y ahora todo lo resuelve. Dice Fajardo, yo no sé, busquen impresoras de tercera dimensión. Suena como marciano. Es un aparatico electrodoméstico hogareño, pero aún no lo tenemos. Pero busquen. Y imagínense toda la madera de teca que podamos producir aquí y otras especies, transformada en artículos de madera a partir de impresoras hogareñas de tercera dimensión. A ver si no es posible una industrialización real de Urabá y una apertura de control de trabajo. Tarea. Pero antes de hablar de impresoras, hablemos de la tierra y del agua. Y hablemos de otro requisito fundamental, señores: la energía eléctrica, sin la cual las impresoras no funcionan. Miren ese día que hemos sufrido hoy nosotros, hacer manifestaciones al mediodía, puro sol. ¿Cuántos días de este sol hacen aquí? ¿Saben ustedes que este sol se puede volver en invierno? También Google, panel solar, costos, ¿cuánto? Pues hay que hacer matemáticas, los ingenieros eléctricos se las saben. Pero cuando uno puede hacer matemáticas a los ingenieros eléctricos, solo necesitan 4 paneles en cada techo de estos para suplir la demanda de energía que hoy tienen estos hogares aquí en nuestro pueblo. 4 paneles valen 4 o 5 millones de pesos. Y ya no pagan factura de energía eléctrica.
Tener energía es básico para producir. Si ustedes ya no tienen de pagar la factura, en vez de comprar una moto a gasolina, compren una moto eléctrica, un carro eléctrico. O el sistema de transporte de una gran ciudad ya no es el bus, es el tranvía eléctrico, el metro eléctrico, es un mejor aire. Si el costo de la energía se vuelve cero, usted monta ahí una pequeña fábrica en su hogar, porque la energía es parte de la producción, es la ayuda que puede haber en un proceso productivo, a lo que nos están acostumbrando en todas las regiones del sol, es a comprarles una energía eléctrica que se produce en otra parte, con otros métodos, solamente para llenarle la barriga a unas multinacionales que está dirigiendo el señor Palmaduras en este momento. Pero hoy la tecnología, los costos, las posibilidades, si el Estado ayuda, podría transformar perfectamente municipios como Turbo y de ahí por todo el Caribe hasta La Guajira, quitando uno de los mayores costos en servicios públicos que existe en Colombia, el de la energía eléctrica. ¿Para qué energía barata? Para producir. ¿Cómo serían esos granjeros campesinos si sus casas tienen techo solar? Procesos de industrialización de sus alimentos producidos en el campo de manera asociada. Si se industrializa la producción agraria, ¿acaso no aumentan los ingresos del campesino o del granjero, que ya tendríamos que llamarlo así? Y si aumentan los ingresos, ¿acaso no aumentan las riquezas de la ciudad? Y si aumenta la riqueza de la ciudad, ¿acaso quienes hoy aguantan hambre dentro de las calles de la ciudad no empiezan a tener más oportunidades para vivir? Pero hay algo que es fundamental, antes de lo más fundamental. Esos negocios, esa producción agraria, esa industrialización, esos paneles solares implican plata, un dinero. Aún con tierra un campesino se empobrece, porque necesita los insumos para volver productiva la tierra, insumos que valen. No podemos hablar exclusivamente de todo este tema aquí, pero claro que vale el abono y claro que vale la semilla, y había que preguntarse qué semillas, si las transgénicas o las tradicionales. Y claro que vale el regadío, y claro que valen muchas otras cosas, y eso es plata. Y la pregunta que yo haría aquí en Turbo es: ¿cuántos de ustedes han recibido un crédito? Levanten la mano. Compañera aquí, 2, 3, 4, 5, 6. La banca no le presta a la gente. Si ustedes averiguaran, sería un trabajo de investigación, ¿a quién le prestan los bancos de Urabá o de Antioquia toda? Entre otras el Bancolombia. ¿A quién? Ustedes encontrarían una respuesta a los bancos. Es decir, el ahorro que sale de ustedes, de sus cotizaciones en pensiones, los que trabajan, en salud, los ahorros de los negocios, los que tienen la oportunidad de abrir una cuenta de ahorros, que no son muchos, todo ese ahorro se lo llevan en crédito para los que más tienen. Por ejemplo, aquí, los bananeros. Y entonces, ¿quién le presta a la gente que trabaja aquí? El palladiano. ¿Y cuál es la tasa de interés del palladiano? 20% anual. Anual, si acaso, es a los bananeros, porque creo que es menos la tasa de interés a los bananeros, debe ser del orden del 12 al 14%. ¿Cuál es la tasa de interés del pagadiario? 20% diario. Es decir, el más rico en el capital tiene un préstamo que le vale 15% anual. Y el más pobre en la ciudad,
Si acaso recibe ese préstamo, lo recibe al 20% y algo. No está ahí el fundamento de recibir. No es algo que tenemos que corregir. ¿Qué familia puede vivir un buen vivir que garantice la convivencia y la paz si le están cobrando el 20% diario? Porque están chupándolo como el vampiro. Un vampiro llegó y le saca la sangre. Y en medio se pone contento que por lo menos tiene otra noche. ¿Quién es el dueño del pagadiario? ¿Quién pondrá ese billete a rodar en las calles de Turbo? El narco, el cartel, que ahora llaman el clan. Y si matan los del clan, llega otro cartel y ese se adueña del negocio. Y entonces tenemos, mire, esta triste realidad económica. Utilizan el golfo, mandan los campesinos excluidos de la tierra fértil de serranía para producir los recursos. Por el camino se vuelve cocaína. Cogen las rutas para salir al golfo. Por el camino van matando todo lo que se lo ponga. Salidos del golfo amasan una cantidad de billetes en dólares inimaginable. Pero para volverlo pesos, o sea, lavarlo, entonces se compra en la tierra desplazando al campesino, o se compra no, sino que le prestan el 20% diario de la economía popular de la gente más necesitada de la ciudad de Uruguay. Ustedes no creen que ahí están las condiciones máximas de la violencia. ¿O qué pasa si alguien no paga el 20% diario? Ponen la pistola en la cabeza. Pero siguen siendo pistolas porque pueden pasar al fusil. Y así va a sostenerse Urabá. ¿No? El camino de la Colombia humana puede producir mejores resultados. Porque al democratizar la tierra, industrializar, tener energías baratas, democratizar el crédito, que significa que los señores del pagadiario se van. Porque habrá una banca pública que le dé crédito al señor allá del Escandillo y a la señora allá de las ventas ambulantes y aquí al señor de producciones original, sonido profesional. Y allá a la Universidad Uniminuto y allá al Salón de Belleza que creo que existe aquí al frente, y así en la actividad productiva del hombre y la mujer del campo y de los que intenten como jóvenes iniciar sus creaciones industriales y de servicios en la ciudad. La banca es para eso. Eso no me lo invento yo, es la función social de la banca en cualquier parte del mundo. Solo que en Colombia la banca coge el ahorro y se lo lleva al más poderoso. Y entonces deja a la gente en manos de la mafia y de la usura. En la Colombia eso no es posible. Pero permítanme extender el tema a la mayor de las energías del trabajo productivo, el saber. Porque todo esto, tierras, aguas, crédito, energías limpias, solares, etcétera, no son nada si la gente no sabe. Cuando yo puse aquí el ejemplo de la impresora 3D, pues para tener un aparato de esos que hace casi automáticamente unos zapatos de estos, que le pone las figuras a una camisa casi puede escuchar un botón, hay que saber. Para cultivar maíz hay que saber, incluso para hacer las empanadas en la esquina hay que saber. Y si hablamos de la economía del siglo XXI, de las nuevas agriculturas, industrias y servicios, hay que tener muchísimo saber. Y al pueblo colombiano le quitaron la oportunidad del saber. El 90% de la gente del campo no terminó la primaria. Y el 60% de toda la población colombiana no terminó la secundaria. Y de cada 100 jóvenes que salen de los colegios de secundaria,
secundaria solo entran 17 y solo terminan 3 la universidad. ¿A dónde va a ir a parar la juventud? Si solo 3 de 7 terminan una carrera, ¿a dónde van las muchachas? Cuando uno tiene la oportunidad de la academia, del saber, las muchachas buscan el marido, ¿verdad? Y el marido les llega una noche y genera el hogar, la deja embarazada. Pero el otro día, cuando empieza a hacer las cuenticas, se va. Y esa muchacha queda en los círculos con el sifón dando vueltas cada vez más abajo en la pobreza. Porque tiene que cargar con ella sin el saber y con el delito. ¿Y el joven para dónde va? El joven que no tiene tampoco la oportunidad académica se va de la región, si puede subirse a un barco a Estados Unidos, a Australia, así le dan la oportunidad. O trata de volverse del Estado armado, si le da la oportunidad. O al clan, a la empresa. Y terminan la masacre, el fratricidio, la muerte, la tumba, la cárcel. La cárcel no da abasto de dolor. Y habría que ver el promedio de edad. Una juventud que termina matándose entre sí o con estos jóvenes que están aquí también, que son jóvenes uniformados. O se van a la guerrilla, y si ya no existió la guerrilla, existen otras maneras. Violencia, más violencia. La expulsión de la juventud del saber es la causa de la violencia. Y por tanto, en una Colombia humana que quiera construir una economía productiva como base de una era de paz y de convivencia para poder construir una nación que se llame Colombia, ¿acaso entonces no se vuelve prioritario que podamos incluir socialmente a la juventud en el saber? Que comienza precisamente en los primeros bebés de 0 a 5 años, porque si el cerebro no se adecua a la búsqueda del saber, cuando uno es un bebé, no se adecua nunca más. El criminal de hoy no tuvo un jardín infantil. El criminal de hoy lo tiraron en alguna acera, en algún sitio de cemento gris y triste, sin afecto, cuando era un bebé. El criminal de hoy, que es capaz de descuartizar un ser vivo, no tuvo el amor cuando era un bebé. No tuvo el Estado. El Estado es el responsable de eso, porque dejó a esa familia abandonada, sin ayuda, y dejó a esa niñez, la primera infancia de Colombia, condenada a la soledad. Y esa soledad, como dice Gabriel García Márquez, nos trajo esta violencia. La mejor política de seguridad de una sociedad es cuidar su primera infancia. La mejor política de ciencia y tecnología de una sociedad es que la primera infancia empiece a tener curiosidad por el saber y amor por el saber. Y eso se logra no solo con las familias que hoy tenemos en Colombia, sino con un Estado que sea capaz de atender profesional e integralmente la primera infancia en Colombia. Y eso significa que el ICBF en la Colombia humana no puede seguir siendo un intermediario de los recursos públicos que contratan fundaciones para que las fundaciones contraten madres comunitarias a las que no les pagan ni prestaciones, porque el dueño de la fundación es el funcionario del pueblo que se queda con el dinero de la alimentación de los niños para el día de la fecha que no quiere comprar los votos a los papás. Nosotros lo probamos en la Bogotá humana. Directamente el Estado vincula a la madre comunitaria con sus prestaciones como empleada del Estado. Y como se necesitan miles de profesionales más que ya existen en Colombia, que han estudiado en la universidad, muchachas profesionales,
Se divide el territorio en microterritorios en toda Colombia para que lo primero que sea atendido en este país, a partir de la salud, a partir de la nutrición, a partir del afecto, del amor, del arte y de la cultura, sea la primera infancia de Colombia. Porque esa primera infancia será nuestra nación en 20 años. Tal cual es el cuidado de la primera infancia hoy, así será la nación colombiana en 20 años. Y si estamos hablando de una era de paz, esta se vuelve la prioridad. Pero no solamente esa, porque tenemos una juventud hoy, una juventud excluida del saber. ¿Cuántas universidades se están haciendo en el Urabá? Hay una sede por ahí de Antioquia. ¿Cuánto hay que hacer en términos de un sistema educativo superior, de educación superior, que garantice universalidad? Es decir, que cualquier muchacho o muchacha salir del 11 pueda entrar. Y por tanto garantice gratuidad para que sea un derecho. ¿Cuántos estudiantes salen por año en Colombia que no entran a la universidad? Dato que tenemos es 300.000 alumnos. ¿Y cuánto vale un año de un estudiante en una universidad de relativa calidad como la Universidad Distrital de Bogotá? 7 millones. 7 millones de años. 7. ¿Y entonces cuánto me vale un año de universidad para 300.000 estudiantes que hoy no entran? 2.1 billones. Y como es una cohorte de 4 o 5 años, salen para el segundo, entre el primero y así hasta 4 o 5 años que sale la primera cohorte, el esfuerzo financiero es por 5, es decir, 10.5 billones al año, progresivamente hasta el cuarto o quinto año. ¿Cuánto gasta Santos hoy en la educación superior? 3.6. Es decir, de 3.6 tenemos que saltar en 4 años o 5 a 14 billones año para garantizar el derecho a la educación superior del conjunto de la juventud en Colombia. Y el presupuesto anual es 240 millones. 90 se gastan en deuda, 40 pensiones. No podemos gastar 14 en educación superior. Si sumamos la primera infancia, el esfuerzo en educación secundaria y la educación superior, en la Colombia humana, si queremos construir una era de paz, es esta partida la que tiene que ser de lejos la mayor y prioritaria en Colombia. La paz exige que el gasto fundamental del presupuesto nacional sean nuestros bebés y sea nuestra juventud. Si no, esos bebés más adelante y esa juventud hoy ingresan al ejército de la violencia. Y ese es el compromiso de la Colombia humana para construir una era de paz. Incluso las escuelas de cadetes de la policía y del ejército, que son de donde salen los oficiales y las oficiales, deben ser gratuitas. ¿Saben por qué? Porque hasta el hijo de un campesino o de un obrero debe y puede ser general de la República Dominicana. Esos son los temas del saber. Los temas del saber sí se democratizan la economía, democratizan la sociedad. Un saber democrático generalizado en la sociedad implica una sociedad democrática. Y una sociedad democrática es una sociedad en paz. La era de la paz en Colombia implica esas reformas en la salud, en la educación, en la economía productiva que nos arroja a reformas en la tierra, en el agua,
en el criterio de producir y no de extraer. Esos son los criterios que yo creo nos permiten responder la pregunta inicial. En medio de 2 siglos de guerras consecutivas, donde una guerra que se acaba sigue a otra, ¿cómo suspendemos esa tradición histórica de Colombia que le ha impedido ser nación para comenzar a construir una era de paz? Y la respuesta es: una era de paz solo es posible en Colombia si se construye la justicia social, si disminuimos la desigualdad social. Y la disminución de la desigualdad social tiene que ver con entregarle los instrumentos del trabajo, el crédito, la tierra, el agua, el saber, la salud a la mayoría del pueblo colombiano. Si no, no es posible construir una era de paz. Ese es el compromiso de la Colombia humana. Este 11, ustedes tienen 2 decisiones que tomar. Solo 2. Claro, hay una tercera: aceptar el billete a Lleras. Esa es la tercera. Lleras está pintado en el billete de 100.000 pesos. Así que se recuerda fácil. Voto por 100.000 y ahí está Lleras. Pero la política será un negocio. Y si es un negocio, el poder lo tendrá el narcotráfico. Y si el narcotráfico tiene poder, seguiremos exportando cocaína, carbón y petróleo. Y no habrá tierras productivas, solo latifundio. Y el crédito seguirá siendo el pagadiario. Y el saber solo será para una minoría, no para la mayoría. Y seguiremos teniendo una sociedad profundamente y bárbaramente desigual, la mayor del mundo. Y entonces en Colombia no habrá paz. Lo cual significa que hay que hablar también del narcotráfico. Y no como un actor político. Vamos a hacer unas reformas alrededor de que la gente que cultiva hoja de coca tenga tierra fértil para cultivar maíz, que en la tierra fértil se vuelve más rentable. Vamos a mirar cómo los jóvenes consumidores en las ciudades pueden dejar de ser tratados como un asunto de policía y empiecen a ser tratados como ciudadanos sujetos de derecho. Lo cual implica, para el que quiera tratamiento, no de policía, sino de salud pública. Y para quienes quieran seguir consumiendo, la separación de ellos de la mafia del barrio, a partir de los centros regulados de consumo, hasta que puedan ganar la autonomía suficiente para dejar personalmente, porque siempre es una decisión individual, la droga. Si nosotros seguimos llevando a esos jóvenes y esos campesinos a llenar las cárceles, les seguimos entregando sectores inmensos de la población a la mafia que la controla política y militarmente. Y por eso pueden desatar las extorsiones generalizadas en la ciudad de Medellín, con los saqueos de supermercados en Bogotá. Debilitar políticamente la mafia es sustancial. Quitarle el poder político para algo, ofrecerles una rama de olivo, porque este es el elemento fundamental de la violencia hoy en Colombia. ¿Esa rama de olivo en qué consiste? En un sometimiento a la justicia colectivo, no individual. Como hoy lo que tenemos son organizaciones narcotraficantes, no individuos jefes de cartel comandante. Debe haber una posibilidad judicial por medio de la cual disminuye la pena a cambio del desmantelamiento colectivo del narcotráfico, que solo se volvería una pena altísima si reincidiera. Es decir, que el Estado en su rama judicial pueda aceptar una negociación judicial con las organizaciones narcotraficantes de Colombia en la perspectiva de su desmantelamiento integral a cambio
de una mejor pena, es decir, de una posibilidad de vivir pacíficamente dentro de la sociedad colombiana, haciendo tabla rasa del pasado, pero desmantelando completamente la actividad narcotraficante del país. Porque Colombia, una vez debilitada la mafia, quitándole los sectores poblacionales que controla, debe intentar salir del narcotráfico por un método pacífico. Si no es posible, pues el Estado en su forma represiva. Este mensaje que les llegue, que lo discutan, que los debaten, que mientras pasa esta campaña y se define el presidente, que ojalá sea Petro, se pueda construir un camino de solución pacífica al narcotráfico en Colombia. Y que Colombia deje de ser entonces lo que ha sido hasta ahora, famosa en el mundo por narcotraficantes, por corruptos y por violencia, cuando puede empezar a ser famosa en el mundo por la ciencia, la cultura y el saber y la brillantez de su pueblo, que es lo que produce una era de paz, una Urabá productiva y diversa, no una Urabá violenta como hasta ahora se ha vivido permanentemente en nuestras tierras. ¡Viva el Urabá humano! ¡Viva Antioquia humana! ¡Viva Colombia humana! Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Gracias.